Bien, el título para este mensaje es Falsas expectativas. Y es un tema propicio, como les decía, para este tiempo de Semana Santa, porque justamente por falsas expectativas fue que la gente que recibió a Jesús, digamos, con mucha algarabía, con mucha fiesta, en su entrada triunfal a Jerusalén, fue que al final estaba diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. A mí algo que me sorprende es que de todo este tema de la entrada triunfal a Jerusalén, la fiesta tan increíble que hicieron, toda la algarabía que pasó allí, algo que me sorprende es que pasados 5 días ya la gente estaba diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y si usted se pone a analizar, algo debió haber pasado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que les hizo Jesús entonces para que pasados 5 días ya dejaran de quererlo tanto y que comenzaran a gritar: crucifíquenlo, mátenlo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? La gente rechazó a Jesús porque tenía unas falsas expectativas de quién era Él y lo que quería que Él hiciera. Por ejemplo, la gente esperaba que llegara alguien que hiciera milagros, quería conocer prácticamente a un milagrero. En Lucas 23:8 dice: al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándole con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. ¿Qué era lo que quería Herodes? Herodes quería conocer a alguien que decía que hacía milagros y decía: venga, a ver, ya que lo tenemos aquí, hágame un milagro, quiero ver un milagro. Y como Jesús no hizo nada, estuvo en silencio, entonces se decepcionó de él, por el contrario se burló y lo sacó y se fue. Entonces la gente se decepcionó de Jesús porque creyó que era un milagrero. Y digo milagrero es en el sentido porque sí, Jesús, Dios, sí hace milagros, todos los que usted quiera, pero no es un milagrero que está buscando hacer milagros para todo. Es diferente. Dios hace milagros, pero no es un milagrero. Amén. Ahora, la gente esperaba que fuera un conquistador y que él llegara mostrando su poder como un gran guerrero y que subyugara, sometiera al régimen romano. Eso esperaba. Judas, por ejemplo, entregó a Jesús precisamente por eso, porque Judas, él pensó: si yo lo presiono, él se va a tener que defender, si lo meto a la guerra, él va a tener que pelear. Pero él se sorprendió cuando Jesús no se defendía. Judas se sorprendió porque se daba cuenta de que lo golpeaban y que él no hacía nada, y todo lo que le estaba pasando, y no hacía nada Jesús. Finalmente se sorprendió. Y Judas también entregó a Jesús precisamente por avaricia, pero al final devolvió el dinero, precisamente lo devolvió. Entonces la gente esperaba que Jesús fuera un conquistador, un guerrero que devolviera el reino a Israel a punta de fuerza, pero no lo hizo. Así que se decepcionó también. La gente esperaba que hiciera lo que ellos querían. Cuando la gente estaba viendo a Jesús en la cruz, en Mateo 27:38 dice: con él crucificaron a 2 bandidos,
uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. La gente esperaba que hicieran lo que ellos querían. Y como no lo hacían, simplemente meneaban la cabeza y decían, dizque el Hijo de Dios, dizque el Mesías. La gente esperaba cosas de él, que él hiciera, pero finalmente no, él no hizo lo que ellos querían. Él no hizo lo que ellos querían. Y por eso al final se llenaron de rabia y al final estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Es impresionante esto, porque al comienzo, como les acabé de leer, para iniciar, ellos decían, Hosana, Hosana. Y Hosana es una palabra que significa Salvador, significa sálvanos. Ellos estaban esperando a un Salvador, y efectivamente, y él venía a salvarlos, pero no como las personas se imaginaban. La gente tiene una expectativa, pero Dios tiene otra forma diferente de hacer las cosas. Amén. Ahora, lo tremendo de todo esto es que hoy día pasa igual que en ese tiempo. La gente de hoy día aún sigue teniendo falsas expectativas sobre Dios, sobre Él. Y pasa exactamente lo mismo. Cuando las cosas no se dan, entonces simplemente lo abandonan. Pasa hoy también. Muchos vienen a la iglesia también esperando ver algún milagro, como con una curiosidad, como con un amarillismo de quiero ver un milagro y tal vez con ese milagro crezca mi fe. Pero tengan en cuenta esto, que Dios no es milagrero. Es más, cuando la gente le pidió señales a Jesús, dice, y no les voy a dar señales. No, justamente no les voy a dar señales a los que pedían señales, porque querían era ver simplemente señales. Incluso a veces cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces, le dijo a algunos, ustedes me buscan porque comieron, porque recibieron pan y porque comieron pescado. ¿Sí? Y él lo hizo, pero realmente no es lo que él quería hacer. La gente busca un milagro. Y Dios hace milagros, pero no es lo principal. Mira que aquí vino una chica, yo he contado, que tenía cáncer. Y ella esperó al final del servicio, oramos por ella y Dios la sanó. Dios hizo el milagro. Y de un momento a otro yo comencé a preguntar, bueno, ¿y qué pasó con esta chica que Dios hizo el milagro? ¿Qué pasó? Y alguien me dijo, uy, un día me la encontré en la calle y saludos le mandó, pastor. dijo, ay, dígale al pastor que no he podido volver por allá por la iglesia, pero dígale que estoy bien, que quedé perfecta. ¿Sí? Entonces, la gente busca un milagro para verlo, pero los milagros no son los que hacen realmente crecer la fe, o los milagros no son la respuesta. Amén. La gente recibe el milagro y se puede ir y no vuelve, porque si viene por el milagro, pues recibió el milagro y se fue. Vio el milagro y se fue. Y termina abandonando finalmente a Jesús. Muchos vienen a conseguir dinero, igual como Judas, algo así parecido. Y ellos dicen, no, es que cuando él sea, Judas decía, cuando él sea el rey, entonces como yo soy el tesorero voy a manejar el dinero. ¿Sí? Muchos piensan algo así como que yo me voy a volver rico con esto. O muchos vienen a la iglesia
asustados, asustados porque la embarraron y entonces van a perder el hogar. Y la mujer dice, bueno, la única es que usted vaya a la iglesia. Y uno ve hombres aquí que vienen así. ¿Y usted por qué vino? Porque mi mujer me dijo que viniera. Y si no, hasta ahí llegaba. ¿Sí? Y ahí están. Pero cuando se les pasa el susto, se van. Igual, se van a ir después. Cuando se les pasa el susto. Cuando vuelven a coger otra vez confiancita. Así es. Eso pasa, abandonan a Jesús. Igual. O los que vienen a conseguir novia. Si la consiguen, se la llevan. Y si no la consiguen, dice, aquí no hay nada. ¿Sí? Y otros vienen para tener mejor suerte, para que les vaya bien. Y yo quiero decirles lo siguiente: todo esto puede pasar, todo puede pasar, es verdad. Pero pilas, porque Dios no obra como tú te imaginas. La gente en Jerusalén pensaba que Él obraba de la manera como ellos se imaginaban. Dijo, esto aquí ya se arregló la cosa, ya llegó, los romanos van a tener que salir corriendo, pero no fue como ellos se imaginaron. Por eso abandonaron a Jesús, por las falsas expectativas. Y hay que cuidarse de las falsas expectativas, porque todavía hoy se tienen falsas expectativas de la iglesia, falsas expectativas del pastor, falsas expectativas de Dios, y eso termina en frustración y termina haciendo que la gente abandone las cosas de Dios y se pierde de todo lo maravilloso que Dios tiene para sus vidas, porque Dios sí tiene cosas increíbles para la vida de cada uno de nosotros, pero es diferente. Así que hoy quiero decirles cómo deshacerse de las falsas expectativas. Yo le quisiera que usted tomara nota de eso. Y lo primero, te deshaces de las falsas expectativas confiando en el plan de Dios. Hay que deshacerse de las falsas expectativas confiando en el plan de Dios. Es mejor el plan de Dios que el de nosotros. Mira, yo quiero decirles ahí un testimonio. Cuando nosotros llegamos a Villavicencio, veníamos de Bogotá, y yo confieso que venía con algo de tristeza en el corazón, que porque había dejado la ciudad grande, la capital, y pensábamos incluso en estar aquí en Villavicencio 2 años. Dijimos, vamos a estar aquí 2 años nada más y luego regresamos. Pasaron los 2 años y decidimos regresar nuevamente a Bogotá. Pero cosa tremenda lo que sucedió, porque allá en Bogotá, después de que llegamos allá, todo solamente fueron problemas. Nos metimos en unos problemas increíbles, casi perdemos el matrimonio, casi perdemos la familia, todo eso pasó. Un día nos sentamos con mi esposa y dijimos, oiga, vivíamos bien en Villavicencio, ¿verdad? Vivíamos bien allá. Y reunimos a nuestras hijas que todavía estaban pequeñas y les dijimos, vamos, queremos irnos de Bogotá. Les preguntamos 2 cosas, ¿quieren irse a vivir a Estados Unidos o quieren irse a vivir a Villavicencio? Y ellas dijeron, eso ni se pregunta, papi, Villavicencio. Nosotros ya nos vinimos para Villavicencio. Y desde ese entonces estamos aquí, pero estamos aquí sabiendo que aquí nos tiene Dios, que es el plan de Dios que estemos acá. Y cuando uno está en el plan de Dios, cuando uno está en el lugar donde Dios quiere que esté, confiando en el plan de Dios, todas las cosas son maravillosas. Cuando uno está en el plan de Dios, a veces uno quiere que las cosas sean como uno quiere, estar en el lugar que uno quiere, hacer lo que uno quiere, pero no es lo que uno quiere. Esas son falsas expectativas las que tiene uno nada más. Lo mejor que le puede pasar a uno es que se dé el plan de Dios en nuestra vida. Amén. Es lo mejor que le puede pasar a uno. El plan de Dios. Yo aprendí, y lo he dicho varias veces, y el que no lo ha escuchado, apúntelo, que el éxito es la realización progresiva de la voluntad de Dios en nuestra vida. Ese es el éxito, es la verdadera definición de éxito teológicamente hablando. Si la voluntad de Dios se está haciendo en tu vida,
tú tienes éxito, eres exitoso. Y tú puedes estar enfermo, pero si la voluntad de Dios se está haciendo en tu vida, eres exitoso. Puedes no tener todo el dinero que quieras, la fama, todo el prestigio que quieras, pero si la voluntad de Dios se está haciendo en tu vida, eres exitoso. Lo importante es que lo que Dios tiene para ti se haga en tu vida, no lo que tú quieres, ni otras personas quieren, sino que el plan de Dios se haga en tu vida, porque Dios tiene planes maravillosos para sus hijos. Y si se cumple el plan de Él, todo saldrá bien. Isaías 55 del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Amén. Mira, entiéndelo de una vez por todas, que Dios tiene planes más grandes para ti que los que tú has hecho para ti mismo. Y a veces uno necio, triste, que porque no se está haciendo lo que uno quiere, lo que uno espera, que Dios no es el Dios que yo quiero, que no está pasando lo que yo quiero que pase, y uno triste y aburrido y amargado por eso. ¿Sabe? Las cosas no deben ser así. Lo que se debe hacer es el plan de Dios en nuestra vida. Entonces, si entendemos eso, pues es mejor que se haga lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Así de sencillo. Por eso hay que confiar en el plan. Si esa gente en Jerusalén hubiera dicho: bueno, yo no entiendo lo que está pasando aquí, pero que se haga el plan de Dios. Este texto es para nosotros, pero también era para ellos, porque yo estaba leyendo aquí Isaías. Isaías fue un profeta que existió 800 años antes de la entrada triunfal a Jerusalén. O sea que Dios venía preparando a Jerusalén para que lo recibieran. Ese texto es para nosotros, pero también es para ellos. Los venía preparando. O sea que ellos ya deberían saber que Dios tenía planes más altos que los planes de ellos. Y si ellos lo hubieran entendido así, no habrían luchado contra las falsas expectativas y no habían caído en el problema en que cayeron. Ellos sabían ese texto. Ellos habían leído el profeta Isaías varias veces con este texto, pero siguieron viviendo común y corriente, confiando en que tenía que hacerse el plan de ellos, y como no se hizo, entonces dijeron: crucifíquenlo, y lo crucificaron. Y a veces pasa hoy lo mismo. Se dice: ¿qué pasó? Como no pasó esto, entonces yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo a leer, yo no vuelvo a orar, yo no vuelvo a creer. No, que se haga el plan de Dios. Y lo segundo, piensa en las cosas del reino de Dios, no en las de los hombres. Así te deshaces de las falsas expectativas. Mateo 16, 21 al 23 dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes, de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro fue reprendido por Jesús. ¿Por qué? Por pensar en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. ¿Cuántos se levantan cada mañana y deciden: hoy voy a pensar en las cosas de Dios? Pocos, ¿cierto? Pero es la forma en que debemos vivir, levantarnos y decir: mire, hoy voy a pensar es en las cosas de Dios, no en las cosas de los hombres. Y Jesús dijo en Juan 18, 36, dice: mi reino no es de este mundo. Contestó Jesús: si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Jesús dijo eso, y nosotros debemos pensar lo mismo. Nosotros somos hijos de Dios, y la palabra de Dios dice que nosotros, por encima de todas las cosas, somos ciudadanos del cielo, sobre todas las cosas. Y eso cambia mucho nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar, porque si nosotros entendemos que somos ciudadanos del cielo, nosotros podemos cambiar cosas.
Como por ejemplo, no acumular tanto, porque aquí definitivamente vamos a vivir poco. A veces nosotros queremos hacer fortunas para vivir 1000 años y tenemos cosas, y créeme que si usted vendiera todo lo que tiene y lo pusiera en efectivo líquido, no se lo alcanzaría tal vez a comer mientras se muere. Pero se tiene que comprar un lote, se tiene que comprar una hacienda, una casa y 2 carros. Y se tiene que seguir comprando y se tiene que seguir comprando y se tiene que seguir comprando, acumulando aquí en la tierra. Y los tesoros en el cielo, ¿qué? Allá es donde vas a vivir la eternidad, no acá. Acá vamos a vivir apenas unos días. Y los tesoros en el cielo, entonces, si nosotros pensamos en las cosas de Dios, entendemos que somos ciudadanos del cielo, ¿en dónde están los tesoros en el cielo? ¿En dónde están las obras que perseveran, permanecen para la eternidad? Uno debería salir a hacer obras para la eternidad y no solamente pensar en la tierra, ser solo terrenal, enterrar tanto dinero aquí en la tierra y el cielo. ¿Dónde vamos a vivir realmente nosotros? Porque Pablo dijo, si lo que dice la Escritura, si lo que dijo Cristo no es cierto, nosotros somos los más miserables y desdichados, porque nos portamos bien aquí y no hay nada de recompensa en el cielo. Y eso significa que necesitamos renovar nuestra mente, porque el pensamiento del reino de los cielos es diferente al pensamiento de la tierra. ¿Cuál es el pensamiento del reino de Dios? Dice, el que quiera ganar su vida, la perderá. ¿Sí? El que pierda su vida, por mí, la hallará. Hay más dicha en dar que en recibir. ¿Cuál es el pensamiento de la tierra? ¿Sí? Hay más dicha en recibir, o sea, ¿sí? Me gané todo esto. El que me la hace, me la paga. Si nosotros pensamos en Dios, no en las cosas de la tierra, nosotros no vamos a tener falsas expectativas. A veces usted se pone a amar a alguien y se decepciona porque a usted no lo aman. Son cosas terrenales. Dios dijo, ama y no esperes nada a cambio. Ama incondicionalmente. No ames a los que te aman. No invites una cena al que al otro lado dice, es que invitemos a este porque es que este me vuelve a invitar. No lo hagas. Invita al que no te puede invitar, dice. Eso es amor, eso es pensar en las cosas de Dios, eso es sembrar. Si a ti te devuelven un almuerzo, tú no tienes ningún tesoro en el cielo porque te lo devolvieron acá. Dale a aquel que no te puede devolver y así tendrás tesoros en el cielo. Ama a aquel que no te ama y tendrás tesoros en el cielo. Pero si amas a los que te aman, ¿qué tesoro en el cielo vas a tener? Si invitas a los que te devuelven, ¿qué tesoros en el cielo vas a tener? Hay que pensar en las cosas de Dios y hay que cambiar nuestra mente. Hay que pensar diferente, dejar de ser tan terrenal, porque eso cambia todas las cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro corazón, y no abandonamos así al Señor. Ay, no, es que yo aquí, ¿para qué me sirve portarme tan bien y amar a este de al lado que es un sinvergüenza? ¿Por qué? Porque estás haciendo tesoros. La razón es porque estás haciendo tesoros en el cielo, donde la polilla ni el óxido corrompen, dice. Hagan tesoros en el cielo. Invítenme a almorzar y yo no los invito. Cuenten con eso. Y tercero, y finalmente, ama a Dios por encima de todas las cosas. A Jesús le preguntaron en Mateo 22, 36, 38, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos.
Jesús le respondió: ama a Dios por encima de todas las cosas. Y esto significa algo muy grande. Significa que tú de una u otra forma quieres algo y lo necesitas. La persona puede llegar acá buscando ser sanado porque está enfermo. Cuando usted esté enfermo, el lugar para buscar sanidad es efectivamente la iglesia, es Dios. Exacto. Pero cuando no tengas dinero, el lugar perfecto para venir también es Dios, es la iglesia. Cuando te vaya mal, el lugar donde tienes que venir efectivamente es la iglesia. Cuando estés triste, el lugar donde tienes que venir es a Dios, a la iglesia. Este es el lugar perfecto. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Eso quiere decir que si no eres sano como tú quieres, no lo abandones. Que si no recibes el dinero que querías recibir, los trabajos que querías, los contratos que querías, las empresas que querías, no lo abandones. Tal vez Él tenga un plan diferente para ti. Seguramente tendrá un plan diferente para tu vida. Amén. Si no encuentras las personas, si no hay una restauración de tu hogar, de tus hijos, tal y como tú te lo imaginaste, no abandones al Señor. Cree que lo que tú quieres significa que son solo falsas expectativas y que Dios tiene algo reservado para ti. Amén. Por eso ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué le faltó a la gente en Jerusalén? Amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo a Él. Lo hubieran defendido, le hubieran dado su vida realmente por Él. Eso fue lo que sucedió, lo que pasó. Pero como tenían falsas expectativas, lo entregaron. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Sí?